¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una de las prácticas más importantes y a la vez más confusas del Antiguo Testamento, la ofrenda Hatat. Les aseguro que descubrir su verdadero significado puede cambiar por completo cómo vemos todo el sistema de sacrificios de la Biblia. A ver, todos la conocemos como la ofrenda por el pecado. Es casi automático. Pero, ¿y si esa traducción, que es súper común, en realidad nos está ocultando algo mucho más profundo? ¿Y si el tema principal no era la culpa personal como siempre hemos creído? Bueno, vamos a fondo. En los próximos minutos vamos a desempacar la teología detrás de este ritual, para entender qué era lo que Dios realmente quería lograr con esta provisión. Empecemos por lo primero, ajustar los términos que usamos. El primer paso para entender bien el Hatatat es darnos cuenta de que llamarlo simplemente ofrenda por el pecado se queda bastante corto. Y aquí está la clave de todo. La palabra hebrea Hataat se enfoca en la purificación. O sea, no se trata tanto de castigar una falta, sino de limpiar una contaminación. Este pequeño giro en la perspectiva lo cambia absolutamente todo. Miren este contraste, es increíblemente revelador. La cosa cambia por completo. Ya no vemos a un adorador tratando de calmar a un Dios enojado, no. Vemos a un Dios lleno de gracia que provee una manera de mantener la comunión con su gente a pesar de nuestra fragilidad. Y esto nos lleva al verdadero problema que el Hatatai buscaba resolver. Y aquí viene lo sorprendente. El foco principal no era la persona, sino el lugar. Todo, absolutamente todo, empieza aquí. El deseo más profundo de Dios no era hacer visitas de vez en cuando, sino habitar, vivir en medio de su pueblo. Esta es la iniciativa, el motor de todo el sistema. Pero claro, la presencia de un Dios perfectamente santo entre un pueblo imperfecto crea un problema, digamos, logístico. Para poder manejar esta convivencia, Dios estableció puntos de encuentro muy claros con diferentes niveles de santidad, desde el atrio de afuera para la gente común, pasando por el lugar santo para los sacerdotes, hasta llegar al lugar santísimo, el mismísimo epicentro de su presencia en la tierra. Ok, esta es la metáfora central. Pensemos en el pecado y la impureza no solo como una ofensa legal. Pensemos en ellos como una especie de contaminación espiritual. Es como si un humo denso llenara la casa de Dios, haciendo el aire irrespirable y, literalmente, asfixiando la comunión. Si eso no se limpiaba, Dios tendría que irse. Entonces, ¿cómo se limpiaba este humo espiritual? Bueno, Dios mismo dio la solución. Proveyó una especie de detergente ritual para purificar su casa y mantenerla habitable. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Resulta que la sangre del sacrificio no se le ponía encima al adorador para limpiarlo, para nada. Se aplicaba directamente a los muebles del santuario, a los altares, al propiciatorio. Su función era limpiar el lugar que se había contaminado. Y esto nos muestra la lógica brillante del sistema. La gravedad de la contaminación dependía de quién había pecado. Si un israelita común pecaba, la contaminación llegaba hasta el atrio. Pero si pecaba un sacerdote, que estaba más cerca de la santidad, la contaminación se metía más adentro, hasta el lugar santo. Y si el que fallaba era el sumo sacerdote o toda la nación, la contaminación llegaba al corazón mismo del santuario. La limpieza tenía que ser tan profunda como la mancha. Esta es la pregunta que cae de madura, ¿no? Si todo este ritual con la sangre es para limpiar el santuario, ¿qué pasaba con la persona que trajo la ofrenda? ¿Se iba a su casa sin que se resolviera su problema? ¡Para nada! Aquí es donde entra la segunda parte del ritual, una que a menudo se nos olvida. El sacerdote, que actuaba como mediador, comía una porción de la carne del sacrificio. La Escritura describe este acto como la forma en que el pecado era quitado o removido de la persona. Así el proceso quedaba completo, el lugar se purificaba y la persona era perdonada. Pero todo este increíble sistema terrenal era, en realidad, un modelo a escala. Una sombra que apuntaba a una realidad muchísimo más grande y permanente. El libro de Hebreos nos da la clave. Nos dice que el tabernáculo aquí en la tierra y todos sus rituales eran figuras o copias de una realidad celestial. Y piensa en esto, si la copia terrenal necesitaba limpieza, la realidad celestial original también necesitaría una purificación, pero claro, con un sacrificio infinitamente superior. El sistema de Leví era poderoso, sí, pero tenía sus límites. Era externo, y había que repetirlo una y otra vez. Apuntaba a la necesidad de una solución definitiva. Una sola ofrenda que pudiera limpiar no solo un edificio, sino el santuario interior de la conciencia humana.
Y esto nos lleva al cumplimiento de todo. Cristo no solo viene a reemplazar el sistema de sacrificios, sino que lo llena de significado al convertirse él mismo en la ofrenda de purificación definitiva y perfecta. Ahora, con todo esto en mente, podemos descifrar una de las frases más difíciles de toda la Biblia. Cuando dice que Jesús fue hecho pecado, ¿significa que se volvió una persona pecadora? A la luz de lo que hemos visto, la respuesta es un rotundo no. Resulta que la palabra griega que se usa ahí, hamartía, al igual que la palabra hebrea hata'at, tiene un doble significado. Puede ser el problema, o sea, pecado, pero también puede ser la solución, ofrenda de purificación. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús fue hecho pecado, lo que realmente significa es que el Padre lo constituyó como nuestra ofrenda de purificación. Él no se convirtió en el problema, se convirtió en el remedio. Miren qué increíble actualización. Lo que el antiguo pacto hacía de forma física, temporal y aquí en la tierra, Cristo lo hace de forma espiritual y permanente en el cielo. La limpieza ya no es solo del espacio, sino de la conciencia, y ya no es algo que hay que repetir, sino que se hizo una vez y para siempre. Y el punto culminante es este. La obra sacerdotal definitiva de Cristo no ocurrió en la cruz, ocurrió después de su resurrección. Como nuestro sumo sacerdote, Él entró en el verdadero lugar santísimo, el cielo mismo, y presentó su propia vida glorificada para purificar ese lugar de encuentro celestial, y así asegurarnos el acceso para siempre. Entonces, para resumir, Cristo, como nuestro verdadero Hatat, purificó el santuario celestial, limpió nuestras conciencias de esa contaminación interna del pecado, y todo esto con un propósito final, para que nosotros pudiéramos ser hechos justicia de Dios en Él. La limpieza del lugar de encuentro nos permite ser vestidos de su rectitud. Y esto nos deja con una última reflexión. ¿Cómo cambia nuestra imagen de Dios al entender que su máxima prioridad no era encontrar una manera de castigar, sino una manera de limpiar? Limpiar un espacio, purificar una conciencia, todo para lograr su deseo original desde el principio, habitar con su pueblo para siempre.